Cuento Mr. Taylor. Es una sátira aguda que utiliza el humor negro para denunciar la explotación y el colonialismo cultural en América Latina, a través de la historia de un extranjero que convierte la venta de cabezas reducidas en un negocio lucrativo. Contexto social. El personaje de Mr. Taylor representa al empresario occidental que, sin entender el valor cultural y simbólico de las cabezas reducidas, las convierte en una mercancía. Esta comercialización irónica y absurda de un símbolo cultural evidencia cómo las sociedades ricas muchas veces explotan las tradiciones y recursos de otras culturas sin respeto ni consideración. Este cuento es una crítica a la tendencia de convertir las culturas latinoamericanas en un producto por el consumo extranjero. En el cual el contexto histórico inicia cuando el protagonista llega a un pueblo. Este personaje llama la atención por sus rasgos físicos, pero nadie sabe realmente quién es ni quién representa. El cuento refleja la opresión del individuo frente a una estructura de poder que es difícil de comprender, pero ante la cual se siente impotente. El contexto histórico en América Latina y en el mundo en 1959 estaba marcado por la Guerra Fría, la polarización entre los bloques del capitalismo, liderado por Estados Unidos, y el socialismo. El protagonista llega a un pueblo. Este personaje llama la atención por sus rasgos físicos, pero nadie sabe realmente quién es ni quién representa. El cuento refleja la opresión del individuo frente a una estructura de poder que es difícil de comprender, pero ante la cual se siente impotente. El contexto histórico en América Latina y en el mundo en 1959 estaba marcado por la Guerra Fría, la polarización entre los bloques del capitalismo, liderado por Estados Unidos, y el socialismo, dirigido por la Unión Soviética. A nivel latinoamericano, varios países estaban viviendo bajo dictaduras militares o gobiernos autoritarios, y la tensión entre las ideologías políticas eran muy altas, particularmente en Guatemala, el país natal de Monterroso, creador de este cuento. Se estaba viviendo un periodo de represión. En 1954, un golpe de Estado respaldado por la CIA derrocó el gobierno de Jacobo Arbenz de este país. El contexto cultural de Mr. Taylor de Augusto Monterroso se centra en la relación histórica entre las culturas originarias de América Latina y el mundo capitalista global. En el cuento, las cabezas humanas reducidas, una práctica ritual profundamente significativa para ciertas comunidades indígenas, son convertidas en objetos de lujo para el consumo extranjero. Este proceso refleja cómo, durante siglos, las culturas indígenas han sido despojadas de su esencia y tratadas como meros objetos exóticos para satisfacer la curiosidad y las demandas de las potencias extranjeras. Esta transformación cultural, impulsada por el capitalismo, reduce prácticas cargadas de significado a mercancías comercializables, ignorando el valor simbólico y la espiritualidad que tienen para las comunidades de origen. Monterroso utiliza la sátira para criticar cómo el colonialismo y el neocolonialismo han cosificado las expresiones culturales de América Latina. El cuento muestra cómo los valores y tradiciones de los pueblos originarios son subordinados a la lógica del mercado, donde lo sagrado se trivializa en beneficio del consumismo. A través de este simbolismo, el autor denuncia no solo el despojo cultural, sino también el impacto de las dinámicas globales desiguales, en las que las culturas más poderosas imponen su visión al resto del mundo. En este contexto cultural subraya la pérdida de identidad y dignidad de los pueblos cuando se someten a estas presiones, al tiempo que expone el absurdo de un sistema que privilegia el beneficio económico sobre el respeto por la diversidad cultural.